El objetivo de este Polimedia es saber qué es la prognosis, saber por qué se hace y saber qué métodos hay. ¿Qué es la prognosis? Pues la prognosis es conocimiento anticipado del acaecimiento de un hecho. O sea, vamos a intentar predecir por dónde va a ir el tráfico, por dónde van a ir los distintos parámetros que nos permitirán dimensionar y diseñar nuestro aeropuerto. ¿Para qué sirve esto? Pues, como he dicho, para dimensionar y desarrollar el aeropuerto, pero no solamente eso, porque también sirve para conocer la operatividad futura desde el punto de vista de los fabricantes de aeronaves o de las líneas aéreas, para saber qué aviones tienen que hacer, cuántos, y los otros cuántos tienen que comprar, ¿vale? También las concesiones comerciales, pues lo usarán para ver cómo se van a implantar, dónde y qué van a poner en cada sitio para intentar maximizar los ingresos y minimizar los costes asociados. O sea, si hacemos una buena prognosis, iremos acertando en el ritmo de las ampliaciones y en las cosas que hay que ampliar, con lo cual pues minimizaremos costes y maximizaremos ingresos, manteniendo la calidad de servicio y haciendo unos buenos programas de desarrollo. Vale. La prognosis es distinta si es ampliación o es construcción. Si es ampliación, en teoría es más fácil, o por lo menos tienes más datos, porque tienes los datos de la operatividad pasada del aeropuerto. Si es un aeropuerto de nueva construcción, pues tenemos que ver si es en competencia con el que hay, en sustitución del que hay, pero que puede ser que no lo acabe sustituyendo, como ha pasado en muchos casos, que han puesto, por ejemplo, un aeropuerto fuera de una ciudad pensando que hacía falta ampliarlo y así cerrarían en el interior de la ciudad, por ejemplo en Milán, y luego se han negado los usuarios y las aerolíneas a que se cierre y han quedado con dos aeropuertos, o si estamos en una zona sin aeropuerto. En este caso, vamos a necesitar buscarnos un aeropuerto imagen. Vamos a necesitar buscar un aeropuerto que creamos que es similar por la zona donde está, por las características del tráfico, etcétera. Un aeropuerto imagen del que vamos a construir para intentar, con las correcciones que supongamos pertinentes, averiguar los datos de nuestro aeropuerto. Yo, por ejemplo, para el aeropuerto de Castellón, hubiera utilizado de aeropuerto imagen con las correcciones correspondientes el aeropuerto de Murcia-San Javier. ¿Por qué? Pues porque cerca de Castellón está Valencia, una distancia similar a la de Alicante a San Javier, tienen ambos una zona turística cercana de costa, que es a la que pretenden servir, etc. Obviamente habría que incluir ajustes, pero podría ser un ejemplo de aeropuerto imagen a utilizar. Normalmente las predicciones se hacen con varios horizontes temporales, a corto, a medio y a largo plazo. Y normalmente, quitando a las de muy corto plazo, la mayor parte de las predicciones lo que nos van a dar es tendencias, no nos van a dar predicciones ajustadas. O sea, si te vas a las estadísticas de las predicciones que se han hecho y cómo se han ajustado a la realidad en los últimos años, las desviaciones son del 30, del 40%, incluso del 100 y el 100 y pico en cuanto te pasas de estos 3 años. Y además hay cosas como la crisis que estas predicciones pues es posible que no tengan en cuenta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues debemos tener las predicciones para saber hacia dónde vamos a ir, pero debemos hacer diseños flexibles que nos permitan ir paso a paso. Predecimos a 8 años, pero lo hacemos de forma que si a los 3 años tenemos que corregir no sea un drama. Esa sería la mejor manera de hacer nuestras planificaciones. Pero para eso pues necesitamos las predicciones. ¿Cómo vamos a hacer la prognosis? Pues tenemos métodos cuantitativos y cualitativos. Los métodos cuantitativos, el más sencillo es series históricas. El modelo de Naive es pues como eso, como inocente, que es lo que ha pasado hasta ahora pasará. Luego tenemos algo parecido pero más elaborado, que es la extrapolación de la tendencia. Tenemos los métodos de las medias móviles, que es para suavizar. Primero deberíamos tener en cuenta que si ha habido, por ejemplo, unas Olimpiadas, no vamos a poder usar esos datos para los años siguientes, o si ha habido una catástrofe, o yo qué sé, terrorismo, lo que sea. Pero además podemos, para eliminar de la tendencia las variaciones estacionales, utilizar un método de medias móviles que lo que hace es hacer la media con los datos de alrededor, de forma que se nos queda la curva suavizada. Y luego hay otro modelo más complejo que también se basa en datos existentes, que se llama modelo de Holt. Luego podemos ir a métodos causales. Los métodos causales pues nos van a permitir meter parámetros que no se tienen en cuenta en las series históricas, pero también van a hacer que nos inventemos más de la predicción. O sea, si metemos que depende del PIB de la zona y del turismo, pues
Al final estamos inventándonos una dependencia que nos permite añadir más factores para ver qué pasa, pero que no deja de ser una invención. Y dentro de esto tenemos los análisis de mercado. O sea, podemos coger y hacer una estadística de análisis de mercado para ver hacia dónde creemos que va a ir la tendencia. Dentro de los cualitativos, que ya no es estudiar números, sino cosas más de calidad, o sea, más de variables de características de algo, pues tenemos, por ejemplo, las expectativas de mercado. Podemos hacer encuestas que ya no sea análisis de lo que ha pasado, sino preguntarle a la gente qué es lo que espera, qué es lo que va a haber, etc. Tenemos también el método Delphi, que es un método para integrar juicios de expertos, para recopilar su información de varios, luego distribuirle lo que van a opinar los otros, dejarles volver a opinar, etc. Y por último tenemos las analogías, que sería también de forma cualitativa pues lo mismo que el aeropuerto espejo, o sea, intentar ver una analogía de lo que tenemos con otra cosa que ya exista para inferir conclusiones.